En este vídeo vamos a hablar de la estructura de los conjuntos del tipo Zn en más detalle. Para eso, empecemos recordando las propiedades de cuerpo. Hay una propiedad especial que es la propiedad 8, que es que todos los elementos distintos de 0 tienen que tener un inverso. Si lo miramos en nuestro cuerpo Z5, el 1 por 1 es 1, tiene inverso, el 2 por 3 es 1, tiene inverso, el 3 también tiene inverso y el 4 por 4 es 1, que tienen inverso. Sin embargo, esto no sucede en todos los Zn, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, Z6. Consideremos el elemento 2, que es un elemento de Z6, y vamos a multiplicarlo por todos los elementos para comprobar que ninguno de ellos nos da 1. Pues vamos multiplicando 0 por 2, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2. Vamos a calcularlos en aritmética Z6, 0, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, que es 0, módulo 6. 4 por 2 es 8, que es 6 más 2, por lo tanto esto es 2, módulo 6, y 5 por 2 es 10, que menos 6 es 4. Entonces, como podemos ver, 2 no tiene ningún elemento que multiplicado por él nos dé 1, es decir, no tiene inverso. Pero eso no sucede para todos los elementos de Z6. Por ejemplo, el 5 sí tiene un inverso, porque 5 multiplicado por 5 es 1 módulo 6, 24 más 1, que es 1. Por lo tanto, 5 es inverso de sí mismo. Entonces, hay elementos que sí tienen inverso y elementos que no tienen inverso. Eso es lo que vamos a estudiar y vamos a verlo utilizando la siguiente proposición. Un elemento n va a ser nuestro módulo, un entero positivo. Y A, un elemento de Zn. Entonces, A es invertible si y solo si el máximo común divisor de A y n es 1. Eso es lo que nos va a caracterizar los elementos que son invertibles en Zn. Vamos a demostrarlo. Empecemos suponiendo que el máximo común divisor de A y n es 1. Entonces, utilizamos el lema de Bézout y podemos poner el máximo común divisor, que es 1, como combinación de A y n con coeficientes enteros. Es decir, existen valores u y v en z tales que el 1 se puede poner como a por u más n por v. Vale, pero entonces, ¿qué es a por u? Vamos a ver que u es realmente el inverso de a módulo n, porque a por u es a por u más n por v, porque sumar múltiplos de n no altera la congruencia módulo n, pero eso es 1 módulo n, por lo tanto a por u es 1 y u es el inverso de a módulo n, y por lo tanto a es invertible. El recíproco también es cierto. Supongamos que el máximo común divisor de a y n es un número d que es en principio distinto de 1. Vamos a llegar a una contradicción demostrando que d tiene que valer 1. Entonces, bueno, d divide a n y podemos poner n como d por algo, d por un c, por ejemplo, y como d también divide a, podemos poner que a es d multiplicado por otro valor. En principio, pues no sabemos cómo es, pues ya lo llamamos b.
Entonces vamos a suponer que A tiene un inverso en Zn y vamos a llamar a ese inverso, lo vamos a llamar U. Es decir, que A por U es 1 módulo n. Entonces, podemos poner lo siguiente. C es C por 1, 1 era A por U, por lo tanto es C por 1 es C por A por U, A era D por B, por lo tanto podemos poner como C por D por B por U, y C por D era N, por lo tanto esto es un múltiplo de N que módulo N es 0. Entonces C tiene que ser un múltiplo de N, pero al mismo tiempo sabemos que N es D por C. Por lo tanto, C es un múltiplo de N que divide a N. La única posibilidad es que C sea N, y si C es N, entonces D tiene que ser 1, siendo una contradicción con lo que habíamos supuesto que D era distinto de 1. Esto prueba el recíproco de la proposición. Bueno, una vez que tenemos caracterizados los elementos que son invertibles en Zn, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar Zn asterisco al conjunto de los elementos de Zn que son invertibles. Bueno, vamos a ver qué elementos están en Zn, de los que están en Zn, cuáles están en Zn asterisco y cuáles no. Ya sabemos que son los elementos que son coprimos con n. Un resultado inmediato es que si P es primo, entonces Zp es un cuerpo. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos, vamos a verlo, todos los elementos de Zp son 0, 1, 2 hasta P-1. ¿Pero qué le pasa a todos los elementos distintos de 0? Pues si R es un elemento distinto de 0, el máximo común divisor de R y P, como tiene que ser un divisor de P y los únicos divisores de P son 1 y P y este es más pequeño que P, tiene que ser 1. Entonces, ese elemento R es invertible. Si nos fijamos, por ejemplo, en Z10, vamos a ver qué elementos son invertibles. Los elementos que son invertibles son los que son primos con el 10, el 1, el 3, el 7 y el 9. El resto de los elementos tienen factores comunes con el 10. Entonces en Z10 no es un cuerpo, claramente. Z15, 15 tampoco es primo. Vamos a ver que los elementos que son invertibles son el 1, el 2, el 4, el 7, el 8, el 11, el 13 y el 14, que son los elementos primos con el 15. Vamos a ver algunas propiedades que tienen estos elementos de las unidades de Zn. Lo primero es que hemos visto en las tablas que si multiplicamos dos elementos que estaban en rojo, volvíamos a obtener un elemento que estaba en rojo. Es decir, si multiplicábamos dos unidades, obteníamos una unidad. Esto es muy fácil de demostrar porque si tenemos dos unidades, U y V, pues U-1 y V-1 tienen que estar
en Zn. Bueno, son también unidades en Zn asterisco. Por lo tanto, u por v multiplicado por v menos 1, u menos 1. Como estamos en un cuerpo, podemos agrupar los paréntesis como queramos. Es u por v menos 1 por u menos 1. Y por lo tanto, esto es u por 1 por u menos 1, que es 1 módulo n. Entonces, el producto u por v tiene inverso y su inverso es el producto de los inversos de u y de v. Eso nos dice que en las tablas anteriores eso que nos pasaba pasa siempre. Multiplicar dos unidades nos vuelve a dar otra unidad. Bueno, lo que nos interesa es calcular cuántas unidades existen en un anillo del tipo Zn. Y eso lo vamos a llamar la función phi de Euler. Phi de n es el número de elementos de Zn asterisco. Y lo que vamos a ver son propiedades de esta función phi de n y vamos a calcularla. Por ejemplo, si p es un número primo, ya hemos visto que todos los elementos distintos de 0 son unidades, por lo tanto, todos menos el 0, p menos 1, son unidades y phi de p va a ser p menos 1, el número de elementos invertible. La función phi de Euler tiene una propiedad muy importante que nos va a permitir calcularla. Si n es un número que descompuesto como producto de factores primos es de la forma p sub 1 elevado a k sub 1, p sub 2 elevado a k sub 2 por p sub t elevado a k sub t, con los p sub i primos distintos, entonces phi de n se puede calcular a partir de los valores de las potencias de los primos. Phi de p sub 1 elevado a k sub 1 por phi de p sub 2 elevado a k sub 2 hasta phi de p sub t elevado a k sub t. Es fundamental que sean primos distintos. Por ejemplo, phi de 4 no es phi de 2 por phi de 2. En ningún caso. Pero phi de 6 sí es phi de 2 por phi de 3, porque 2 y 3 son primos distintos. Si utilizamos esta proposición, lo más importante es saber cómo se calcula phi sobre las potencias de los primos. Pues eso lo vamos a ver. Phi de p elevado a k es p elevado a k menos p elevado a k menos 1. Vamos a demostrarlo. Y para hacer la demostración, lo que vamos a hacer es ver todos los elementos que están en z p elevado a k. Tenemos p elevado a k elementos, el 0, el 1, el 2, hasta el p menos 1, y luego vamos a poner debajo p más 1, p más 2, porque lo que queremos es quitar los múltiplos de p. Entonces, vamos a ponerlo en p columnas. La primera columna es la que va a tener los múltiplos de p, que son los elementos que no son coprimos con p porque tienen un factor común con p. Como tenemos p columnas y en total p elevado a k elementos, pues p elevado a k menos 1 filas. Entonces, el total de elementos que tenemos en z p elevado a k es p elevado a k. No unidades, pues los elementos de la primera columna. Total p elevado a k partido, porque hay uno por cada p, pues p elevado a k menos 1. Son los elementos que hay en la primera columna. Y las unidades son el total de elementos menos los que no son unidades. P elevado a k menos p elevado a k menos 1, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver
un ejemplo de cómo se utilizan estas dos proposiciones para calcular algunos valores de la función phi. Vamos a calcular, por ejemplo, phi de 15. Como 15 se puede poner como 3 por 5 y 3 y 5 son primos entre sí, pues esto es phi de 3 por phi de 5. Son dos primos distintos. Entonces podemos aplicar la primera proposición. Por ejemplo, phi de 24, descompuesto en factores primos, sería 8 por 3, que es 2 elevado al cubo por 3. Y como 2 y 3 son primos distintos, pues 2 elevado a 3 por phi de 2 elevado a 3 por phi de 3. Y ahora hacemos uso de la segunda proposición. ¿Cuánto vale phi de 3? Pues 3 menos 1, porque es 3 elevado a 1 menos 3 elevado a 0. Phi de 5, 5 menos 1, total 2 por 4, 8. Nos dice que phi de 15 son 8 unidades, que son las que teníamos en nuestra tabla. Phi de 2 elevado al cubo, aplicando la proposición, es 2 elevado al cubo menos 2 elevado al cuadrado. Y de 3, 3 elevado a 1 menos 3 elevado a 0, eso es 8 menos 4 multiplicado por 3 menos 1, que es 4 por 2, 8. Entonces, Z15 y Z24, los dos tienen 8 unidades. Serán números diferentes, pero los dos tienen en este caso el mismo número de unidades. La función phi de Euler tiene una propiedad muy importante que se llama fórmula de Euler. Que dice lo siguiente. Supongamos que tenemos un elemento A tal que el máximo común divisor de A y N es 1. Entonces, si elevamos A la potencia phi de N, obtenemos un elemento que módulo N es 1. Vamos a demostrarlo. Bien, vamos a llamar T al número de elementos phi de N, para no estar escribiendo phi de N todo el rato. El número de elementos de Zn estrella, las unidades de Zn. Y vamos a darle nombre a esos elementos, vamos a suponer que son A1, A2, A_t. En general, pues le asignamos esa variable. Como el máximo común divisor de A y N es 1, sabemos que A es una unidad, una de ellas. Pero lo más interesante es que A multiplicado por A sub i es el producto de dos unidades y tiene que ser una unidad. Además, si A por A sub i es igual a A por A sub j, multiplicando por el inverso de A en los dos miembros, obtenemos que A sub i tiene que ser igual a A sub j. Entonces, las unidades A por A sub 1, A por A sub 2, así hasta A por A sub t, son todas unidades diferentes de Zn asterisco, que como tiene t unidades, pues tienen que ser las t unidades, tienen que ser las mismas que los A sub 1, A sub 2, A sub t, cambiados de orden. Pueden ser, o podrían estar en el mismo orden si A fuese 1, pero en general cambiados de orden. Lo que pasa es que el producto es conmutativo, entonces para hacer el producto no nos importa el orden y podemos multiplicar A por A sub 1 por A por A sub 2 por A por A sub t, y eso será igual, puesto que son los mismos elementos cambiados de orden, que A sub 1 por A sub 2 por A sub t. Esta ecuación es módulo n.
Pues agrupamos primero los t potencias de a y luego multiplicamos por a sub 1 por a sub 2 por a sub t. Y eso lo igualamos con a sub 1 por a sub 2 por a sub t multiplicado por 1. El producto a sub 1 por a sub 2 por a sub t es una unidad y podemos multiplicar por su inverso y cancelarlo y deducir que a elevado a t es 1 módulo n, que era precisamente lo que queríamos demostrar, que a elevado a phi de n es 1. Ya veremos en los ejercicios cómo se aplica esta proposición.